conferencia, como sabrán, se titula Snap Web y feliz fin de semana. Nuestro ponente es Walter Job, director técnico de SAT, uno de mis hackers éticos favoritos y aparte amigo. Y bueno, sin más preámbulos, Walter. Perfecto. Bien, lo primero, dar las gracias a Isaka por invitarme y dejarme pues comentaros una serie de medidas que aplicamos en la escuela. Ahora os comento un poco de qué va a ir la charla, porque el título, pues a más de uno igual no sabe exactamente de qué estamos hablando. También indicar que un poco intentar hablar yo solo 35 minutos es complicado, ¿vale? Porque, bueno, los que me conocéis sabéis que tengo un poquito de verborrea. Soy capaz de hacer callar a un argentino que tenemos en la escuela, pero bueno, voy a intentar ser lo más breve posible y directo, que es lo importante. He creado una agenda, ¿vale?, para un poco comentaros lo que vamos a hacer. La idea que tengo de presentar, al fin y al cabo, un software que desde la escuela desarrollamos, es hacer una especie de diario de bitácoras donde explicar qué problema sucedió en la escuela, qué medidas aplicamos y un poco cuál es el estado actual de ese proyecto. Entonces, como introducción, bueno, ya José Manuel me ha presentado, pero fundamentalmente soy CIO en ESAT, donde evidentemente al llevar un departamento técnico de, en este caso, una institución como la escuela, donde trabajamos con alumnos, aplicaciones que cada una quiere todos los recursos para ella, pues lo que es la administración en sí de la red, pues no es una tarea fácil. Además también pues con distintas empresas pues me dedico siempre a esa parte más técnica y sobre todo en el ámbito de la seguridad y de los sistemas, que es donde me encuentro más cómodo, más como pez en el agua. Bien, además de esto, la parte docente, pues imparto 2 asignaturas de los estudios de programación de videojuegos de la ESAT. Y también soy instructor tanto de Cisco como de Easy Council en sus certificaciones pues, de hacking ético y de administrador de seguridad en red. Después de esta presentación, como os decía, voy a poner un poco en antecedentes de lo que sucedió en la escuela. La escuela, desde siempre, porque además en su ADN forma la creación de tecnología, pues disponía de, en este caso, una web de creación propia. Prácticamente el 95% del código era nuestro, desarrollado por nosotros con un simple bloc de notas, porque siempre entendíamos que la mejor manera de controlar algo tan importante como la cara, tu visibilidad en el exterior, pues debíamos controlar de una manera correcta. El hecho de ser desarrollo propio, pues nos aportaba una serie de ventajas. Primero, saber en todo momento lo que estaba sucediendo. Y segundo, en cuanto al aspecto de seguridad, que es lo que fundamentalmente hemos venido a hablar aquí, pues controlar lo que se llaman los inputs, las distintas variables, los distintos elementos que recibimos del usuario. Además, el gran talón de Aquiles hoy en día, los JS, los JavaScripts, pues estaban bastante sanitizados, bastante controlados, porque solo hacíamos usos de pequeñas funciones JavaScript, pero en un ambiente controlado. En esta época por mi cuenta, felicidad absoluta, pues estos eran mis fines de semana. ¿Vale? Un fin de semana cualquiera, disfrutando con mi perro Jack y jugando con el frisbee con la tranquilidad de saber que cierro mi jornada laboral el viernes y en principio hasta el lunes, salvo nueva orden, pues tengo cierta tranquilidad para disfrutar de mi tiempo libre. Bien, esto era así y así fue hasta que en esa constante necesidad de innovar y de mejorar, pues desde el departamento de producción se nos informa que necesitan algo para ellos estar de alguna manera más cómodos, que tengan mayor dinamismo a la hora de poder realizar cambios en la web y, en definitiva, que ellos estén en un entorno en el cual están más cómodos. En este caso estamos hablando de utilizar un CMS, un sistema de generador de contenidos, llámese WordPress, Drupal, etcétera, donde, en este caso, el diseñador está en un ambiente más cómodo y, evidentemente, aporta una serie de ventajas frente a la programación ad hoc que teníamos entre ellos. Es decir, de una manera muy fácil, la web puede adaptarse a las nuevas necesidades. Por ejemplo, el responsive design, que fue una de las cosas que tuvimos que tener en cuenta. Ahora ya las webs no se ven desde el ordenador, sino que se ven fundamentalmente desde tablets, móviles, etcétera. Y, lógicamente, en esas reuniones, donde por un lado está el departamento de producción, que quiere ya, en este caso la gerencia, que afortunadamente tengo que decir que además por ese
ese ADN tecnológico que tiene la gerencia entienda el departamento técnico, en mi caso, y son conscientes de los riesgos que se pueden llegar a asumir cuando se hace un cambio de tecnología, y el departamento técnico encabezado por mí, pues tenemos una serie de reuniones y sopesando pros y contras y asumiendo riesgos que evidentemente sabíamos y eras consciente que íbamos a asumir, se decidió hacer un cambio de tecnología, migrar en nuestro caso particular a WordPress, que es el CMS más utilizado, y repito, conscientes de esa problemática que íbamos a tener que soportar a partir de este momento, pues aplicar ciertas medidas correctivas para mitigar en la medida de lo posible el riesgo. Los que nos dedicamos a la seguridad informática sabemos que el riesgo siempre va a existir porque hay maneras distintas de abordar nuestra página web, incluso existen los famosos 0 days, que son fallos no reportados al fabricante y por tanto muy difíciles de predecir. Bien, como os decía, yo en esta época era feliz hasta un 25 de febrero del 2014 cuando con el jefe del departamento de producción determinamos a las 10:10 ya hacer el cambio a la nueva plataforma y pasamos de la web que teníamos a el maravilloso WordPress, ¿vale? Repito, maravilloso es que tiene ventajas, o sea, no, evidentemente si WordPress fuera tan malo no habría más de 50.000 nuevas altas de WordPress al día, que eso no es moco de pavo. Entonces, como os decía, mi época, tras el cambio de WordPress, empezó a sufrir mi buena vida una serie de eventos a los cuales algunos más o menos estaba preparado. Empezamos a recibir intentos de acceso. La gente del este se ve que SAT le mola mucho porque cada 2 por 3 intentos de acceso a través de la cuenta administrador de WordPress. Todo esto era más o menos controlado, aplicamos una serie de medidas, como ya os he comentado antes, se aplicaron una serie de parches de seguridad en Apache, se aplicaron también una serie de módulos de securización de PHP, que es el motor que mueve la web, pero pese a todo esto cambió cuando un maravilloso fin de semana mío con el Frisbee, resulta que recibo un correo electrónico de Google a través de la herramienta de Webmaster, notificándome que la web, esat.es, estaba distribuyendo malware. Bien, al principio, sinceramente, cuando recibo el correo quedé un poco sorprendido, pero bueno, dije, ahora cuando llegue a casa voy a revisarlo. Y todo esto, además, empezó a sucederse una serie de llamadas, correos electrónicos, alumnos, gerencia. Oye, ¿qué pasa con la web? Que resulta que Google nos está mostrando un cartelito, que es ese que tenéis arriba a la derecha, aunque no se ve muy bien, indicando que, cuidado, que SAT está distribuyendo malware. Pues bien, efectivamente, cuando me pongo a comprobar y a monitorizar lo que había sucedido, resulta que la web había sido víctima de un ataque en uno de los plugins que tiene WordPress, que ese plugin lo que hacía es una especie de banner. Pues resulta que habían inyectado en unos ficheros una parte de código que lo tenéis aquí. Como tampoco quiero dar una charla muy técnica, simplemente os diré que esto lo que hacía, entre otras cosas, es controlar lo que hacía el usuario y ejecutar una serie de programitas para llegar a tomar el control incluso del usuario, ¿vale? Hay variantes de este tipo, múltiples. De hecho, uno de los problemas en seguridad web es que van variando la forma de proceder y es difícil de detectar, pero porque incluso se utiliza para Black SEO, incluso recientemente en un WordPress a los visitantes que accedían a la web vía móvil se les redirigía al store de Android para la descarga de una aplicación pornográfica. Es decir, que ya incluso son capaces de determinar quién eres y de dónde vienes y te manda a un sitio u a otro. Entonces, como os decía, a partir de este momento, cuando sufre una crisis, en este caso la escuela, de ese índole, pues mi maravillosa vida de fin de semana con mi perro y mi Frisbee se convierte en escritorios, monitores, aplicaciones abiertas, porque lógicamente este modo es modo pánico y ese botón de pánico que comentábamos antes, pues efectivamente se pulsa y hay que tomar decisiones. En este momento, uno de los problemas, como os comentaba, se debió al uso de CMS, ¿vale? Un generador de contenidos. Bien, como os decía, un CMS es importante en una empresa, sí. Es decir, a veces no tiene sentido no tener que sufrir un riesgo para evitar posibles causas que puedan suceder. Está claro que hay que tener en cuenta que hay riesgos
siempre lo van a ver, pero esto es tan absurdo como tú vivir a 40 kilómetros de Valencia y no coger el metro por si tienes un accidente o no coger el coche por si tienes un accidente. Pues oye, hay un riesgo que asumes, está dentro de un umbral que tú determinas, pero a veces hay que dar el salto. Entonces, evidentemente, el uso de frameworks, que está muy de moda en programación web, es necesario porque tienen múltiples ventajas. Por ejemplo, el hecho de hacer cambios en la web es una manera muy cómoda de realizarlos. Hay mucha formación para aprender a gestionar estos frameworks y también dan a la parte de desarrollo dinamismo, ¿vale? Porque incluso de una manera muy fácil puedes dotar de nuevas funcionalidades a tu web. Pero, lógicamente, también hay una serie de problemas en cuanto a seguridad. Y es lo que en seguridad llamamos vectores de ataque. Es decir, de qué forma nos pueden hacer daño. Cuando hablamos de un CMS, una de las primeras formas que tienen de hacernos daño es atacando a lo que se llama el core. Es decir, que el CMS en sí tenga un fallo que permita explotar y conseguir ciertas tareas o ciertas acciones. Por ejemplo, hace no mucho, WordPress en particular, y esto estoy centralizando WordPress porque es nuestro caso, pero se puede extrapolar a prácticamente cualquier CMS. No quiero que parezca que WordPress es el malo y todos los otros son buenos, todo lo contrario. Realmente es más o menos, todos funcionan de la misma manera. Entonces, como os decía, hace poco uno de los ficheros core de WordPress se vio afectado y podías provocar lo que se llama en seguridad denegaciones de servicio, que es que tu web deja de funcionar, ¿vale? O incluso probar lo que se llama fuerza bruta, que es probar todas las combinaciones posibles de login y password a ver si en alguna aciertas, ¿vale? Entonces, el primer vector de ataque que podemos encontrar es a nivel core. Esto hay que decir que afortunadamente es los menores casos que se dan en los CMS, está bastante bien programado y hay concienciación en seguridad. El siguiente caso son las plantillas. Como os decía, una de las ventajas de WordPress es que es muy fácil cambiarle la cara a la web. No hay que hacer prácticamente ni una línea de programación. Algunas plantillas no están correctamente securizadas, ¿vale? O bien porque a la hora del desarrollo de la plantilla pues no se tuvo mucha constancia del tema, o bien incluso porque desgraciadamente existe todavía la empresa que vende su imagen al exterior, que eso no tiene precio, por cierto, y se dedica a bajar de páginas piratas plantillas de pago. Bien, evidentemente, si yo soy un pirata y me curro una plantilla y la pongo en mi web, no va a ser gratis, ¿vale? Sobre todo si soy pirata. Entonces, lo que voy a hacer es que esa plantilla va a tener un código embebido malicioso. Y tú te vas a bajar la plantilla, con lo cual te has ahorrado 50 euros, pero a mí me vas a dar que todos tus visitantes van a ser clientes míos y van a trabajar en una botnet y además la voy a vender, con lo cual me voy a forrar. O sea, esos 50 euros que tú no te has gastado, has convertido en mí en probablemente cientos, miles de dólares, no sé, pero muchísimo dinero, porque evidentemente hay mercado negro. Bien, como os decía, entonces el tema de plantillas es un tema a tener en cuenta, porque parece que las plantillas, como son ficheros que en seguridad parece que pasan desapercibidos, .css, .js, ¿vale? Son muy importantes y, desde luego, forman parte del día a día de distintos vectores de ataque. Y, en último lugar, el más crítico, los plugins. Los plugins lo que nos dan son funcionalidades extras. Ostras, quiero un plugin que automáticamente me haga el SEO-SEM de mi web. Tienes un plugin, no tienes que saber nada de SEO-SEM. Tú instálatelo, haces siguiente, siguiente. Esto es muy de Windows. Siguiente, 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 aceptar. Ya tienes tu maravilloso plugin funcionando. Ya tienes todo el SEO. ¿Te has parado a mirar ese código? No. Ah, muy bien. Pues resulta que los plugins, no sé si alguno desarrolla plugins, que está muy bien, son totalmente peligrosos. Es decir, realmente lo que puede hacer un plugin es lo que quiera. Y resulta que estás delegando el lo que quiera en un programita hecho por alguien que puede ser con un ámbito correcto o un ámbito no tan correcto. Pero los plugins prácticamente pueden hacer cualquier cosa, como después veremos. Entonces, claro, cuando tenemos tres vectores de ataque, tres formas distintas de hacernos daño, lógicamente en seguridad es inviable aplicar una medida. La seguridad siempre he pensado que es como una cebolla, son capas y vas poniendo capas y tampoco puedes pasarte de poner capas porque entonces la web deja de ser prácticamente infumable y aquello no puede ni visitarse porque va muy lento. Cada capa de seguridad que pones, lógicamente repercute o bien en la usabilidad de la propia web o bien en el rendimiento del servidor, ¿vale? Bien, entonces resulta que, como os decía, en el momento que tú tienes un CMS, pues eres vulnerable a múltiples ataques, ataques masivos.
Porque hay que tener en cuenta una cosa, la seguridad del usuario particular ha cambiado muchísimo. Hace años, un usuario particular con su conexión a Internet y su anonimato no era objetivo como tal del pirata, ¿vale? Del ciberdelincuente. Una cosa que no hacker, quiero aprovechar, ya que ha salido el tema, los hackers no se dedican a hacer el mal, ¿vale? Para hacer el mal hay otros términos, como pueden ser cracker o pirata informático, que creo que es el que más le pega. Entonces, como os decía antes, el usuario convencional, el usuario anónimo, no era objetivo porque ¿para qué quiero infectar un ordenador? Para ver sus fotos, no tiene sentido, no tiene chicha, no puedo vender eso. Pero hoy en día todo esto ha cambiado y el usuario anónimo, el usuario que simplemente está visitando una página web de marca, voy a decir una web que es la más visitada, por cierto, en España. Yo estoy visitando la página web de marca y estoy súper tranquilo porque entiendo que si visito a marca no me puede pasar nada malo. Pero es que resulta que puede pasar que marca utiliza un programita, un JavaScript, que es de un tercero. Y si ese tercero sufre un fallo de seguridad, yo que estoy visitando marca estoy siendo infectado también. Es decir, el problema que hay es esa concienciación de que parece que si lo que tú estás viendo te da tranquilidad, te relajas y no eres consciente que puedes sufrir también ataques como si directamente visitaras una página web para descargarte una película de turno, etcétera. Entonces, como os decía, lógicamente la cantidad de problemas y los malos malotes lo que hacen es todos los días cuando se levantan, incluso si no se levantan porque están todo el día trabajando, buscar y buscar y buscar y buscar código disponible que hay para buscar ese fallo, esa vulnerabilidad, explotarla y ganar muchísimo dinero vendiendo nuestros datos, vendiendo servidores que están corruptos. Es decir, en definitiva, ese mercado negro que genera miles de millones de dólares porque le hemos facilitado, entre comillas, esa difusión. Hay que recordar que antes la manera típica de difundir un correo era por correo electrónico, pero hoy en día esa forma ya no es la más utilizada. Ya directamente atacar un WordPress te da pues 100.000 sitios vulnerables e incluso yo puedo atacar una web y llevarme por detrás todas las webs que hospeda ese servidor. Por tanto, repito que a los piratas informáticos cualquier CMS le es interesante y en este caso WordPress, como es el más utilizado, pues lógicamente más. Bien, todas estas capturas que veis de distintos eventos de seguridad, de distintos fallos de seguridad que han sido descubiertos, pues me obligan a tomar una solución. La primera solución que pensé es mano de obra. Y entonces cogí a mi hija de 1 año y medio, intenté ver si tenía cualidades para poder programar algo, pero me di cuenta que su preocupación en esta época era fundamentalmente Baby Einstein. Entonces intentaba decir que no hubiera tanto Baby Einstein y en Baby Einstein me he dado cuenta que no habla nada de programación ni de informática, por tanto no terminó de funcionar esa posible solución. Por tanto dije, bueno, alternativas. Hice un cónclave con mi perro y mi hija y les comenté también si les parecía correcto la solución que os voy a comentar, pero mi hija ya dejó Baby Einstein, pero pasó a Pocoyo, por tanto me quedé exactamente igual, y mi perro sustituyó el frisbee, porque ya habíamos dejado de jugar con él, por un pez, que al fin y al cabo, como es comida, pues creo que le apetece más que el frisbee. Como con ellos no podía contar, pensé en SnapWeb, ¿vale? Quiero decir que SnapWeb, desgraciadamente, no es un sistema que te vaya a proteger de todos los tipos de ataques. La seguridad web en particular tiene un hándicap importante y es que hay muchos tipos de ataque con daños distintos, pero desgraciadamente SnapWeb no protege de todos esos ataques. Protege de una serie de ataques que ahora os comentaré, pero ojalá fuera así y protegiera de todos los ataques posibles. Probablemente estaría en el Caribe con videoconferencia estando aquí, ¿vale? Pero sí que es cierto que hay cierto tipo de ataques que en particular nosotros hemos sufrido y clientes nuestros han sufrido, para los cuales sí que considero que da una respuesta válida. Bien, por ejemplo, ataques que se denominan AFU, ataques de subida de ficheros, es decir, hay veces que las aplicaciones o los plugins tienen ciertas vulnerabilidades que permiten, sin autenticación previa, esto es muy importante, es decir, sin que tú te acredites de ninguna manera, de forma totalmente anónima, subir un fichero al servidor. Cuando subes un fichero al servidor, esto es crítico, porque lógicamente ese fichero va a realizar tareas maliciosas y pueden ser cualquiera. Como después os enseñaré en un par de vídeos que os he preparado, puede ser desde obtener un fichero de contraseñas del sistema. Por tanto, ya no solo te ataco a la web, sino ataco a ese sistema, a ese servidor que gestiona 500 webs, por ejemplo, en el caso de servidores compartidos.
sino que además puedo obtener contraseñas de bases de datos, por tanto, robo de clientes, robo de datos, muy importante, y lo que es peor, todo eso lo puedo hacer sin que tú te enteres, porque el problema de la seguridad no es en sí que te ataquen, porque eso evidentemente puede suceder, está a la orden del día, como tener un accidente en coche. El problema es que no te enteres, y lógicamente no interesa que te enteres, porque si te enteras rápido y aplicas una medida correctiva, yo no te puedo vender y yo no gano dinero, ¿vale? Entonces, como os decía, una de las formas es la subida de ficheros a través de una vulnerabilidad de cualquier CMS, y también, para no centrarlo solo en el CMS y que veáis que los CMS no son tan malos, también puede ser por robo de credenciales de FTP. FTP, para el que no lo sepa, es un servicio que permite subir ficheros al servidor, de tal manera que yo trabajo en local y cuando tengo mi web hecha la subo a través de estos servicios. Pues, por ejemplo, hace un año, año y medio, resulta que el cliente FTP para subir ficheros más utilizados a nivel mundial es Filezilla. Resulta que los amantes de lo ajeno crearon una versión totalmente funcional, totalmente igual, con la pequeña salvedad que tus datos de usuario y contraseña, que se almacenan en un ficherito en texto plano, a día de hoy también, se mandaban a un servidor que lo que hacía era recopilar a mansalva usuarios y contraseñas legítimos. Por tanto, tranquilamente se podían conectar y hacer lo que quisieras. En nuestro caso, tuvimos un cliente que fue víctima de este ataque y en la captura que tenéis ahí abajo, que evidentemente por privacidad y por respetar la privacidad de mi cliente se han protegido los datos, como veis, el que controle algo de CMS, eso no son ficheros de CMS, esto es una web ad hoc, es decir, código propio, y como veis, en este caso, descargaba JavaScripts, los inyectaba, es decir, le metía un código malicioso y los subía, todo de forma automatizada, con lo cual no tenía por qué despertar ningún tipo de sospecha. Entonces, cuando suceden este tipo de acontecimientos, repito, yo pienso en SnapWeb. ¿Cuál es la idea? La idea es poder congelar una web, es decir, yo lo que quiero es que si llego el viernes a las 9 de la noche, salgo de la escuela y pulso un botón, que nadie me pueda tocar la web. Y eso es la idea que yo tuve. Tuve dos alternativas. Uno, no me voy a enrollar mucho, a través de una tarea cron, es decir, cada cierto tiempo, con una periodicidad de 5, 10, 15, media hora, una hora, comprobar si habían habido cambios y si hay cambios que se machaquen. El problema de esto, cuando tú haces una tarea programada, es que, vale, ¿cada cuánto tiempo? Cada 5 minutos, pues igual saturo el servidor. Cada 3 horas, pues caray, desde que me infectan a 3 horas después, el usuario puede hacer lo que le dé la gana, hasta cancelar esa tarea cron. Entonces, al final, esta forma no la terminé de ver y me acordé de un proyecto que vi hace muchísimos años, porque yo vengo del mundo Linux, de un proyecto que lo que hacía era poder analizar en tiempo real los correos electrónicos. Entonces me acordé de Inotify. Inotify es un subsistema, una especie de programita que me lo aporta el operativo, el sistema operativo Linux, a partir de una versión, la 2.6.13, que lo que hace es que cuando sucede un evento me permite notificarlo a una aplicación, en este caso mi proyecto, ¿vale? Con lo cual utilicé Inotify en este caso para poder controlar y cuando suceda algo en mi web me lo avise. Bueno, Inotify tiene una serie de parámetros que no voy a entrar en detalle porque no da tiempo, como os decía, 35 minutos para mí es solo para presentarme casi, pero utilicé Incron, que es para poder utilizar ese Inotify, un proyecto que está operativo a día de hoy y que lo único que me dice, repito, es cuando suceda algo, me lo notificas. Eso es un ejemplo de la estructura de Incron. Como me queda poco tiempo, voy a obviar estos datos. La diapositiva va a estar disponible y después os mandaré mis datos por si tenéis cualquier historia. No es recursivo, entonces mi proyecto, SnapWeb, tiene una serie de ficheros de configuración. Como tenéis ahí, snapweb.conf, que es el de configuración en sí, donde puedes decir el modo que quieres tener. Firmas AV es una especie de detector de palabras o de funciones que dan problemas, críticas, y exclude es para poder excluir de SnapWeb ciertos directorios como son directorios de caché, etcétera. Y mis dos programitas que utilizo, SnapWeb SH, que es el que realiza la instalación, y Jack.sh, sí, el nombre de mi perro, que es el encargado de que recibe un evento y toma la acción que corresponda. Además utilizo dos repositorios, Snapback para tener la réplica y .changes, que es mi fichero de cuarentena. Bien, este es el primer caso. Los modos que tiene SnapWeb, pasó de tener solo uno, candado o no, he puesto hasta 3. Uno es modo monitorización, realmente es un sistema de detección de intrusiones, podría ser, cuando detecta alguna subida de un fichero
malicioso simplemente notifica, no realiza más tareas. Bloqueado, que es el que me interesa, no permite ningún cambio en la web. Y automático lo que hace es que va monitorizando, cuando hay una modificación o una subida de un fichero, mira qué se ha subido y si está dentro de un umbral de peligrosidad determinada, machaca por el que tienes en repositorio. Aquí tenéis una captura de snapweb.conf, que es el fichero de configuración en modo consola, ¿vale? El que utilizamos los que nos gustan los sistemas. Y también he hecho un panel de control vía WordPress, vía un plugin de WordPress, para que facilitar la tarea al diseñador, que tampoco es muy dado a utilizar comandos, que de una manera visual pues pueda cambiar esos modos, ¿vale? Bien, mirad, eso sería un WordPress básico. Accedemos al panel de control. Y ahora lo que hacemos es, evidentemente habrá una validación previa, esto todo es WordPress, no hay ninguna novedad. Y como vais a ver, lo que voy a hacer es primero instalar ese plugin que, como os digo, he desarrollado de WordPress, y evidentemente se podría desarrollar para cualquier tipo de plataforma, ¿vale? En este caso es porque, como os decía, en la escuela utilizamos WordPress y lógicamente ya lo hice aprovechando pues su uso directamente en lo que sería la escuela, ¿vale? Disculpadme que vaya un pelín rápido, pero es que así me da tiempo a que lo veáis todo. Vale, ahí está el plugin, snapwp.zip, lo subimos. Y, como veis, activamos el plugin y ahora nos aparece un panel de control, que lo tenéis ahí, ¿vale? En ajustes SnapWeb, y ese es el panel de control del que yo os quería hablar. Ahí, como veis, puedo indicar el modo que quiero de sitio web, una dirección de correo electrónico de contacto donde te mandaré los positivos que pueda detectar e incluso un programador por horario, ¿vale? Es decir, a mí me interesa que de 8 de la mañana a 8 de la noche esté el modo automático para que los diseñadores puedan trabajar bien, pero a partir de las 8 de la noche hasta las 8 de la mañana del día siguiente que nadie me toque nada, ¿vale? Entonces hice una forma automatizada de realizar esta tarea. Bien, yendo ya al tema que nos interesa, y con esto yo creo que voy a terminar, comentaros que esto es un ejemplo de un robo de cuenta FTP, ¿vale? Para que veáis el funcionamiento de SnapWeb y su eficacia en estos casos. Esto es cliente 1 y cliente 3. Cliente 1 no sé si se ve muy bien, os pongo pantalla completa. Vale, cliente 1, como veis, tiene habilitado el módulo de SnapWeb y tiene el modo bloqueo activo, ¿vale? Lo voy a activar ahora, con lo cual nadie va a poder, en principio, modificar ninguno de los ficheros sin mi autorización. Como veis, eso sería el malo malote. Lo que creé fue para la demo de aquí un bash script que lo que hace es, pones las credenciales que ha robado y lo que hace este bash script es de forma automatizada, se descarga un JS, le inyecta un código que es el que tenéis aquí, que es una redirección, algo muy básico, y lo sube al servidor otra vez, ¿vale? Entonces, como veis, voy a lanzar mi script. Eso es el JavaScript que voy a inyectar, porque lo que quiero es que el JavaScript que vas a inyectar lo pueda cambiar yo tantas veces como me dé la gana. Así, si de repente detecto que hay un WAF, un firewall que me detecta mi firma, la voy cambiando y voy siendo vulnerable, no vulnerable. Entonces, como veis, empiezo a inyectar, se descarga los JS y paralelamente los va subiendo. Esto lo voy a hacer con los dos clientes, ¿vale? En este caso con cliente 3. Y si os fijáis, cliente 3 ahora cuando actualice, en esta parte de aquí abajo vais a ver cómo invoca a walter.js, no sé si lo veis. Y walter.js hace una redirección a Google. Bien, a Google nunca lo haría, probablemente lo haría a una página web clonada de la tuya, donde me vas a mandar tu usuario y contraseña y ya tengo más datos para poder vender por ahí en el mercado negro. Como veis, hago la misma operación para cliente 1, que sí que está protegido con SnapWeb. Voy a adelantar un poquito el vídeo. Como veis, misma operación para cliente 1. Perfecto, el script termina. Y ahora me voy a ir a cliente 1 y voy a hacer la misma. Voy a actualizar, a ver si me carga los JScripts infectados. Y como veis, actualizo y ahí no se carga ni ningún Walter JS, como vais a ver ahora, ni me hace ninguna redirección, ¿vale? SnapWeb en este caso ha bloqueado cualquier modificación y por tanto este ataque que era, mi aplicación era vulnerable, pero gracias a SnapWeb pues ha protegido esa capa de integridad de la información. Y finalmente, para acabar, esto es otro caso real. En este caso sí que voy a atacar a un plugin de WordPress, ¿vale? Un plugin de WordPress que es vulnerable. Quiero decir que la persona que puede realizar este tipo de ataques, cuidado porque no debe ser un crack. Es decir, no pensemos en plan, buah, estos son iluminados, que hay pocos y no se van a fijar en mí. Cualquier usuario con una conexión a Internet y YouTube, que creo que a todos nos suenan,
pones un vídeo tutorial de utilizar plugin y te aparecen 40 videotutoriales para realizarlo. En este caso con WP Scan, que es una herramienta que escanea servicios WordPress, me detecta 2 vulnerabilidades en los 2 clientes, cliente 1 y cliente 2 en este caso. Hago un exploit, que un exploit es simplemente un programita que va a explotar esa vulnerabilidad para conseguir algo. Aquí, como veis, lo que voy a hacer es subir ese fichero. Perdona, José Manuel, para un poquito. ¿Cómo voy de tiempo? ¿Ya mal? Mal, vale. Ese ficherito, shell.sh, que es como lo he llamado, lo que va a hacer es simplemente permitirme lo que se llama un shell remoto. Es decir, voy a poder, desde otro sitio, poder trabajar como si hubiera iniciado sesión en ese servidor. Entonces, como veis, ahí ejecuto el script, el exploit sobre cliente 1, parece que en principio el exploit ha funcionado, ahora después veremos si es verdad o no, y ejecuto el mismo exploit sobre cliente 2, ¿vale? Cambio la URL, indico cliente 2 y voy a lanzar el script también sobre cliente 2, ¿vale? Paso el shell que quiero subir, muy bien, en principio los dos, el resultado parece que ha sido exitoso, vamos a probar si es así. Entonces, copio la ruta de cliente 2, la pego en mi navegador y vamos a ver qué sucede y la diferencia entre cliente 2 y cliente 1. Entonces ahora pegamos el código, cambiamos los hashes, los escapes de las barras y vamos a ver si efectivamente he podido subir de forma anónima. Fijaros que no me he validado en ningún momento, ¿vale? En este caso shell.php, al cual le voy a mandar una variable que la voy a llamar cmd con un comando básico en Linux que es ls, que es listar. Como veis, en cliente 1 me da error, fichero no encontrado, buena señal, es decir, tú has podido subir algo pero me lo he cepillado antes de que lo puedas utilizar. Y ahora me voy a cliente 2 y vamos a ver qué sucede. ¡Pum! Me ha ejecutado el comando. Uy, ¿y esto permite hacer muchas cosas? Pues hasta que mi imaginación quiera. Por ejemplo, con un comando que se llama netcat, que todos los que nos digamos de seguridad lo conocemos, pues yo desde mi equipo podría abrir un puerto, en este caso voy a abrir el puerto 9999, para remotamente conectarme a tu servidor. Entonces, como veis, ahí tengo el puerto en escucha y ahora desde aquí ejecuto ese simple comando que vais a ver ahora, netcat, la IP mía y finalmente el puerto y le digo que me lance un shell. Vais a ver con la opción -e /bin/bash. Fijaros que ahora aquí en la derecha, en la pantalla de arriba a la derecha, tengo un shell, puedo hacer lo que me dé la gana. Y otra cosa importante, aunque el usuario cerrara el navegador, me da igual, yo ya estoy conectado. Puedes cerrar lo que tú quieras, yo estoy en tu servidor. ¿De acuerdo? Con lo cual, como veis, los riesgos que puedo sufrir son todos, repito, lo que en este caso el atacante quiera. Puede ahora perfectamente cogerse los ficheros de configuración de WordPress, acceder a mi phpMyAdmin, coger y hacer un dump de la base de datos, coger los datos, ponerlos en pastebin, coger y amenazarme con vender los datos o exponer los datos o hacerlos públicos, que afortunadamente eso también se hace y estamos expuestos a ello. Y como veis, en este caso, para este tipo de ataques en particular, SnapWeb con cliente 1, que sí que lo tenía aplicado, pues fue totalmente inmune. Actualmente, ¿hacia dónde vamos? Voy hacia un aplicativo móvil. La idea es que yo, si estoy con mi perro jugando con mi frisbee, mi móvil, pues que pueda realizar esos cambios de una manera muy cómoda o incluso recibir las notificaciones en tiempo real con la tecnología push y no esperar a un correo electrónico. Incluso poner ficheros en cuarentena y poderlos recuperar más tarde si ha sido un falso positivo, es decir, ostras, me has eliminado algo que no tocaba, no pasa nada, se restaura y ya está, ¿vale? Y un poco también lo que la comunidad, pues de alguna manera determine, cualquier mejora que podáis aportar es bienvenida y si tenéis cualquier sugerencia o cualquier historia, tenéis ahí mi Twitter, tenéis mi correo electrónico, incluso tengo un repositorio en GitHub, que desgraciadamente con el tiempo que tengo libre, que es poco, no lo tengo del todo actualizado, pero de hecho no está el plugin de WordPress, pero sí que quiero ponerlo al día y con las últimas mejoras publicarlo para que podáis probarlo. La escuela lo lleva probando desde poco antes de verano. De momento, en nuestro entorno funciona de forma correcta, no hace sobrecarga servidor, le falta un poquito más de rodaje, evidentemente, para una aplicación tan importante como SnapWeb, que va a proteger la integridad, en principio, de tu web. Es una versión modificada de Notify, el Incron D, no sé si lo conoces. Incron, sí, Incron, sí, claro.
Con es que utilizo Incron. Vale, Míraselo. vale, exacto. El Incron con un RSIM, por ejemplo, yo hace años hacía eso y claro, te hace una foto de una foto del sistema de archivos y haces un RSIM con un servidor que tengas protegido y tal. Correcto. Me imagino que, claro, el tema es la posibilidad de integrarlo como un plugin, poder habilitarlo o deshabilitarlo como tú quieras, que te envíe correos y tal, pero claro, que quiero decirte que eso en principio está resuelto con una línea, realmente. Claro. Y luego estaría el tema de, por ejemplo, muchos CMS que sabes que utilizan base de datos, claro, por ejemplo, en tu inyección SQL, que un campo de una plantilla te introduzcan, claro, ahí estás protegiendo el sistema de archivos, pero una inyección de código JavaScript maligno en un campo blob de una base de datos, de alguna forma, o sea, una posible mejora sería poder bloquear registros de la base de datos que utilice ese CMS para evitar ese tipo de inyecciones. Totalmente de acuerdo contigo. De hecho, ya he comentado que no vale para todo, desgraciadamente. Tienes razón, inyecciones SQL, XSS, persistentes, LFI, RFI. Evidentemente, en aplicativo web tienes que poner capas, porque SnapWeb no vale para que tú me modifiques una base de datos. Sí que estuve viendo, y de hecho es lo que estoy haciendo ahora, estoy hasheando, es decir, obteniendo como firmas de las consultas de los clientes. O sea, yo la idea que tengo es, cuando un cliente normal o 10 clientes normales visitan mi web, la firma de esa consulta es la misma en los 10, que yo pueda saber si tú me estás mandando una petición que no la tengo controlada y entonces saber que es una petición maliciosa. En tu caso, como veo que eres técnico, poder hacer una regla IP table para bloquearte el acceso al servidor. Es decir, sí que tengo cosas en mente y, lógicamente, mejoras del proyecto. Lo que pasa es que SnapWeb nació de una necesidad muy clara, que era la modificación de ficheros físicos, y por eso me centré ahí. Y también ha ido cambiando, porque ya os digo que al principio SnapWeb solo bloqueaba, o sea, no me hagas cambios, no tenía ni un modo de monitorización, ni un modo automático, sino que ha ido un poco creciendo a medida que he visto, pues voy a dedicarle un poquito más de tiempo a SnapWeb. Pero sí, desde luego no, cualquier modificación de la base de datos, SnapWeb no lo ve, solo modificación de ficheros. ¿Vale? Gracias. Yo, por ejemplo, cosas que he visto de las charlas que has hecho es... trabajas en un entorno donde no está separada la parte de producción de la parte de desarrollo y quizá determinadas cosas que está haciendo ese tipo de metodología de seguridad, que a mí me resulta un poco extraño, se pueden resolver utilizando un sistema operativo enforced, ¿no? Por ejemplo, en Linux tienes el Linux, pero hay otro tipo de cuestiones que evitan la alteración del sistema de ficheros, por ejemplo, por un proceso que es el HTTP. Sigues manteniendo los logs porque van para otro lado y proteges cualquier tipo de entrada o cualquier tipo de ejecución de comando ya directamente al nivel del sistema operativo. Es decir, ¿no habéis pensado cuestiones como separar entorno de producción, entorno de desarrollo, o cuestiones que eviten que este tipo de cosas se tengan que hacer de una forma tan manual? Claro, vamos a ver, el tema está que sí que lo tenemos separado las dos cosas. El único problema que hay es que es por la rapidez, la inmediatez a veces que requiere un cambio, por ejemplo, en una plantilla, pues el hecho de que, en este caso, el departamento de producción pueda, de una manera natural, como está acostumbrado a hacer, pues con su cuenta FTP o de la manera más cómoda que tiene, de alguna manera adaptarnos a él. Es decir, sí que es cierto que lo ideal sería poder diferenciar muy bien las cosas, pero el trabajo a veces con departamento de producción, desde el departamento técnico, nos toca un poco buscar ese punto medio, ese punto de equilibrio. Desgraciadamente, esto es como, por ejemplo, cuando se plantea la idea de un CMS, pues hombre, como director técnico, así a bote pronto te digo, ¿cómo un CMS? Oye, yo quiero irme con mi perro y mi frisbee. Pero al final te toca de alguna manera intentar lidiar y compensar y buscar esa balanza, ese equilibrio para que puedas asumir ese riesgo y tenerlo de una manera más o menos controlada.